hermana Emilce, recíbala con un fuerte aplauso y que Dios la use grandemente. Señor les bendiga. Sí se escucha mi voz, ¿verdad? He estado más de 2 semanas con una voz, bueno, sin voz prácticamente. Pero Dios es bueno. Y vamos a ver cuánto tiempo me dura que me escuchen. A ver, se me fue. Bien. Hoy quiero compartir con ustedes pequeñas lecciones que he aprendido de un libro muy famoso, hasta controversial diría yo, como lo es el libro de Daniel. Pero de este libro o de la vida de este hombre hay muchas lecciones sobre la oración y que es bueno traerla a memoria y no solamente ver este libro de Daniel como en el contexto de que, Dios mío, semanas 70, ¿qué pasa? Y irnos a lo muy profundo, profético. No, no estoy a ese nivel, Dios mío. Pero sí hay cosas de la vida de Daniel en su modo de vivir que me llamaron mucho la atención y que me dan lecciones a mí acerca de mi vida de mi vida en oración a Dios. Así que vamos a leer un solo versículo, Daniel capítulo 1, verso 9. Daniel capítulo 1, verso 9. Cuando lo encuentran me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque todos los días nos hablas, nos ministras, nos muestras tus bondades y tu misericordia, y en esta hora te pedimos, Espíritu de Dios, que nos enseñes a través de las Escrituras. En esta noche de oración, queremos aprender un poco más de lo que dices en tu palabra sobre la oración. Te bendecimos, Dios, te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Daniel es un hombre de la Biblia que conocemos por su valentía, por las hazañas que hizo. Fue un hombre que desde muy temprana edad, él propuso en su corazón no comer la comida del rey. Y fue muy valiente en hacerlo en aquella época. Porque todo aquel que no comía la comida del rey, ¿qué le pasaba? Fácilmente podía ser esclavo. Bueno, ya eran esclavos, pero podían estar encarcelados, podían morir. Había muchas consecuencias por llevarle la contraria a los edictos de los reyes en aquella época. Daniel no solamente se rehusó a comer la comida del rey, sino que también defendió sus principios, los principios que tenía de parte de Dios en una tierra extranjera. No solamente defendió los principios del rey, sino que también interpretó un misterioso mensaje que había en una pared y recibió de parte del Señor la interpretación de ese mensaje. Y vemos muchas cosas que pasan en la vida de Daniel. Hay muchas escenas. Pero cuando leemos Daniel capítulo 1, el verso 9 dice, puso Dios a Daniel en gracia.
la gracia de Dios no fuese evidente en la vida de Daniel sin los resultados de su vida a través de la oración. Muchos hombres en el Antiguo Testamento veíamos cómo Dios ponía sobre cada uno de ellos una gracia especial para hacer algo en un momento o un tiempo determinado y específico. Dios pone su gracia en Daniel y no solamente lo pone en gracia delante del jefe de los eunucos, sino delante de los reyes que él sirvió durante varias décadas. Entonces, ante todo este escenario que vemos en la vida de Daniel, la gracia de Dios en la vida de él fue un resultado de una vida devota a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos algunas lecciones. Por ejemplo, vemos que la oración es un hábito de vida. La oración en nuestras vidas como creyente es un hábito de vida. No solamente es decir, me levanté temprano y voy a orar, o me acosté tarde y voy a orar, sino que tiene que ser constante, un hábito en nuestras vidas. Vámonos a Daniel capítulo 2, verso 17. Daniel capítulo 2, verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18. Para que le pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Tanto era el hábito o su modo de vivir en la oración, de que cuando algo acontecía en su vida, él acudía a sus amigos para que lo apoyaran en oración. Entonces, el libro de Daniel cubre aproximadamente unos 70 años, que fueron más o menos lo que fue en el exilio que tuvieron los israelitas, que fueron exiliados a Babilonia por Nabucodonosor, y no quiero entrar en tanto detalle de historia. Entonces, Daniel junto con sus amigos era una comitiva que siempre, cada vez que vemos entre escenas en el libro de Daniel, estos personajes siempre están en oración. Y a mí me llama mucho la atención todas las vivencias que estos hombres tuvieron. Siempre había un espacio en donde ellos clamaban a Dios por misericordia, por las eventualidades que ellos estaban viviendo, estaban padeciendo. Entonces, al ser la oración nuestro hábito de vida, al estar, nosotros fácilmente podemos decir, la oración es hablar con Dios. Pero la Biblia me enseña a mí que la oración es Dios hablando conmigo. Y ustedes dirían, hermano Mice, pero ¿cómo es eso? Pero es que cuando estamos nosotros en una íntima común unión con nuestro Señor, la oración se vuelve ese escenario en donde Él nos da a nosotros la guianza, la sabiduría, las correcciones, nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir y conducirnos en este mundo. Entonces, para mí, cuando yo entendí de que la Biblia me mostraba más lo que Dios quería comunicarme o lo que yo quería decirle a Dios, me enseñó de que tendría que hacer silencio en ese momento en que yo realmente necesito escuchar lo que Él quiere decirme. Entonces, cuando la oración se convierte en nuestro hábito de vida, yo no sé si lo he contado aquí, pero hay una de las cosas que yo detesto en las cosas cotidianas en mi hogar, y es fregar. Y más cuando quedan los residuos en el fregador. Son las cosas que yo detesto. Pero llegó un momento en que fregando, había tantas interrogantes en mi mente, de tantas cosas que le preguntaba a Dios. Yo creo que Dios se sentía como
tú no te callas, chiquillo. Yo sé que los hombres son así con las mujeres. ¿Cuándo se va a callar? Y yo me imagino que Dios, en un momento como que, ¿y esta mujer cuándo se va a callar? Y yo estaba, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? Y yo estaba así en el fregador. Y en ese momento, o sea, fue como algo tan inesperado. Un susurro que vino de este oído a este oído. Y ahí pude entender de que y fue sacando los residuos del fregador. Yo dije, ¿pero por qué? Y me toca a mí meter mi mano aquí. Y empezó el Señor a hablarme de las cosas que Él hacía cuando nadie lo estaba viendo. Entonces, ahí entendí que en las cosas cotidianas de nuestra vida, la oración es un hábito. Aunque nosotros estemos caminando en la calle y la gente nos ve como locos, la oración es un hábito, porque de ella fluye lo que nosotros en comunión hablamos o comunicamos o dialogamos con nuestro Creador. Otra de la segunda lección que pude comprender a través de la vida de Daniel es que Daniel involucra a otros en la oración. Y yo creo que esa es la parte como que un poco sensitiva de nuestras vidas como cristianos. Es muy difícil poder decirle a otra persona, necesito que ores por mí. Yo creo que nos llenamos de muchos prejuicios. Yo creo que nos llenamos de que no somos o no estamos cumpliendo ciertos estándares dentro del pueblo cristiano, porque creemos que otros espiritualmente están mejores que mi condición. Y por eso no acudimos o involucramos a otros para que nos apoyen en oración. Y cuando nosotros no contamos con el apoyo o la oración de los demás hermanos en la fe, por eso somos una comunidad de hermanos en la fe, empezamos a aislarnos, empezamos a recibir los ataques no solamente de nuestras mentes, sino también de afuera. Y empezamos a negar lo que hemos creído. Empezamos a hacernos los pobrecitos. Ay, pero es que si al menos hubiesen orado por mí, pero si al menos hubiesen hecho esto por mí. Y yo creo que por eso el Señor se plació en crear una gran comunidad, de hermanos en la fe, para que los unos por los otros velemos por nosotros mismos. Daniel llamaba a su grupo que estaba con él y decía, necesitamos clamar a Dios, que Dios tenga misericordia de eso, porque si no, todos nos vamos a la chirola como los otros sabios que habían muerto porque no interpretaban los sueños del rey. Él tenía su grupo y empezaban a orar y clamar a Dios, y venía la respuesta de parte de Dios para Daniel y sus amigos. Entonces, la oración solamente se trata, sí, podemos orar nosotros solos, eso es cierto, y lo hacemos, pero es totalmente diferente cuando mi carga es compartida con otra persona. Cuando mis fuerzas son recargadas a través del apoyo de mi hermano en la fe. Otro de los principios que pude aprender es que nosotros también debemos hacer el ejercicio de orar solos. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba una vez al día, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y yo creo que cuando nosotros nos encontramos con este versículo de que Daniel se arrodillaba y oraba 3 veces al día, al menos yo me siento insignificante al lado de Daniel. No sé ustedes, pero en lo personal
Daniel 3 veces al día. Él oraba solo. Era un hábito que él cultivó. Y la Biblia nos dice que era como él lo hacía antes. Es decir, que ya en él estaba tan arraigada esa costumbre de buscar a Dios. Tal vez, aquí nos dice 3 veces al día, no sé cuántas veces habrá sido. Pero él tenía tan arraigada esa costumbre de buscar a Dios. De mañana, de tarde o de noche, es lo que se me ocurre. Pero él buscaba a Dios y lo hacía solo. Entonces muchas veces nosotros también necesitamos adentrarnos más en esa dependencia de Dios, en buscarle a Él. Y al menos para mí, yo soy bastante sincera, al menos para mí la parte de la oración es algo que a mí toda la vida me ha costado. Yo puedo orar. Vamos a orar por esto, vamos a orar por el presidente, vamos a orar por sanidad, vamos a orar, sí lo puedo hacer. Pero hay veces nosotros nos llenamos con tantas cosas en lo cotidiano, que hay veces nuestra lista de oración se reduce a un momento exclusivo y solamente es como para cumplir con el día de que, ay, hoy oré. Pero llegó un momento en que yo empecé a deleitarme en la oración, no solamente yo hablando como usualmente lo hacía antes, sino que ahí es donde va nuestra otra lección sobre las oraciones que podemos rescatar de Daniel. Yo empecé a deleitarme en la oración cuando ésta era acompañada por la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos acompañados por la palabra de Dios, créanme que es muy gratificante. Cuando nosotros oramos acompañados por la palabra de Dios, nosotros recibimos convicciones, nuestra fe aumenta, tenemos más conocimiento y no solamente eso, sino que también podemos adquirir o podemos desarrollar uno de los dones del Espíritu Santo que yo considero que sería uno de los dones más esenciales que necesita la iglesia en estos tiempos, y es el don del discernimiento. Cuando nosotros acompañamos la oración con la palabra de Dios, el don del discernimiento nos ayuda a ver y a evaluar el entorno, la actualidad que estamos viviendo como pueblo de Dios. Nos ayuda a no decirle sí a lo que está malo, sino a mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho que es. Cuando nosotros oramos acompañados de la palabra de Dios, nuestra perspectiva o nuestro modo de vivir como creyentes es transformado. Porque de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que nosotros hemos leído, nuestra mente y nuestro corazón se va a ir saturando al punto de que nuestro espíritu se va renovando, nuestro entendimiento se va renovando. Daniel capítulo 9, verso 12. Dice así: y él había cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén. La oración muchas veces llega a ser más importante que nuestra propia vida. Daniel fue un ejemplo de eso. La oración fue mucho más importante que su propia vida, al punto de que por haberlo encontrado orando al Señor, lo llevaron ¿a dónde? Al foso de los leones. Estando ahí, y sabemos cómo son los leones, que son salvajes,
de oradores. A Daniel la oración le costó su vida. Y aún estando él en un lugar en donde probablemente no había escapatoria, vemos cómo su hábito de oración hizo que Dios obrara a favor de él. La gracia de Dios estaba con Daniel. La gracia de Dios llegó a estar sobre muchos hombres en un momento determinado. Hoy en día usted y yo somos portadores de la gracia de Dios. Y no por un sacrificio que nosotros hayamos hecho. No porque nosotros somos caritas bonitas. No porque nosotros trabajamos más. Sino porque a Jesucristo le plació dar su vida en sacrificio para que la gracia de Dios fuese sobre nosotros. Entonces, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar para permanecer en una íntima comunión con mi Padre? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para permanecer en oración con nuestro Padre? Siendo nosotros portadores de su gracia. Las respuestas a las oraciones pueden ser mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Ningún resultado es producto de un medio natural. Ningún resultado es producto de un medio natural. Que el hijo se convierta no es producto de un medio natural. Cuando un hijo se convierte al Señor, es a través del resultado de una oración. Porque nosotros nos arrodillamos y en lo espiritual clamamos a Dios para que la misericordia de Dios llegara al alma de ese hijo para que se arrepienta. Las sanidades a nuestras vidas no es el resultado de las medicinas que yo tome. Gloria a Dios por eso, que prepara a los farmacéuticos para elaborar las medicinas. Pero si a Dios le place sanarme a mí, ha sido resultado porque yo he creído en mi corazón de que Él es el Dios sanador. Entonces, la oración nos enseña a nosotros que podemos recibir de la mano de Dios el bien, pero también prepara nuestros corazones para poder recibir también de la mano de Dios el mal. Y aunque muchas veces no nos guste, el Señor también trae el mal a nuestras vidas, también para bendecirnos y edificarnos, y para que nuestra dependencia de Él sea más fuerte a través de la íntima comunión con nuestro Señor. La oración es simplemente una demostración de fe. Dime, hay un refrán que la gente lo tiene comúnmente, pero ya estaba en la Biblia, así que no vale para el mundo. Mi abuelita tenía este refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo oras y te diré quién es tu Dios. Si nosotros creemos que nuestro Dios es un ser mágico que sale de una lámpara y concede las peticiones de nuestros corazones, es porque estamos acostumbrados a orar: Señor, te pido la casa, te pido el idóneo, te pido el carro, te pido. Y eso me demuestra a mí que mi Dios es un ser mágico que sale de una lámpara y concede todos los deseos que yo me propuse, que quiero tener. Si para nosotros Dios es un Dios sanador, y nuestras oraciones es el reflejo de que Él es soberano, Él es absoluto y Él tiene el control de todas las cosas. Dime cómo oras y te diré cómo es tu Dios. Y muchas veces creemos que las oraciones solamente se basan en todas nuestras necesidades, cuando ya Él conoce todas nuestras necesidades. Y ya Él tiene el control de todas nuestras necesidades. Y antes de que la palabra haya salido de tu boca, ya Él estaba obrando sin tú saberlo. Sin tú saber que lo habías pedido, ya Él estaba obrando. Los tiempos no los sabemos. Los momentos no los sabemos.
El momento específico y exacto no lo sabemos. Pero si queremos que los resultados de nuestras oraciones sean como el efecto microondas, que es al instante, entonces no nos gozamos cuando nosotros nos esperamos lo que hemos pedido. ¿Creen ustedes que yo me gozaría cuando a mí me entregaron un diagnóstico de un tema ginecológico? Un diagnóstico en donde me estaban diciendo, oye, mira, es que tú vas a padecer de esto, y nunca más vas a hacer esto, y tu vida ya cambió. Ay, Dios mío, imagínense a los 22 años enterarse de una noticia así. Y a las mujeres no nos gustan esas cosas. Y 2 años atrás, en tratamiento y en revisión, cuando vienen los resultados, no, pero es que en tu útero no vemos nada. Las bolas de esto y las masas que tenía ya no están. ¿Cómo pasó eso en 2 años? Y cuando recibí el diagnóstico, yo oraba a Dios y decía, quiero que me quites esto, no quiero esto. Y empezó la pobrecita yo. Y empezó el sentimiento de que Dios no me quiere porque yo soy la hija más fea de toda su familia. Y empezó el sentimiento de por qué, si yo hice, o sea, fue como una etapa de evolución en un duelo que estaba haciendo por un diagnóstico. Y cuando dejé, realmente, hermanos, eso me llegó a pasar, hasta los cabellos se me caían de la preocupación. Porque yo me imaginaba muerta. Pero llegó un momento en que yo dije, ¿yo voy a estar toda la vida lamentándome por esto? No, tengo que seguir, tengo que esto. Y empecé a buscar más a Dios a través de las Escrituras. Empecé a conocer un poco al Dios de las Escrituras. Y cuando nosotros conocemos al Dios de las Escrituras, nuestra mente cambia. Nuestra cosmovisión como cristianos cambia. Entonces ya no vemos a Dios como el alto, el sublime, el que está con el dedo para ver qué hago, sino empezamos a ver a Dios como lo que es realmente nuestro Padre y nuestro Señor, que está ahí escuchando las 1000 palabras que esta mujer puede decir por minuto y que detenidamente escucha. Y que yo no puedo imaginar lo que Él está haciendo. Pero Él dice, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y los tiempos de Dios en nuestras oraciones, aunque pareciera ahora el 5 de mayo, ¿cuántos no estamos nosotros orando? ¿Cuántos no están a las expectativas de lo que va a pasar? Realmente, hermanos, yo tengo miedo. Lo digo con todo el corazón. Y tengo miedo porque las cosas se están volviendo muy caldeadas. Los ánimos están y nosotros no sabemos a dónde mirar. Porque donde nosotros vamos, desde el casilla 1 hasta el casilla 10, todos van en contra de los principios que nosotros creemos. Todos, ninguno se escapa, ninguno. Entonces, orar por esto. Lo único que puedo seguir diciendo, Señor, tú eres el Dios de Panamá. Tú eres soberano, no nosotros. Tú tienes la respuesta, no nosotros. Tú eres Dios y no nosotros. Pero al final veremos la respuesta de Dios a través de nuestras oraciones. Porque Él es Dios, Él es justo y Él es soberano. Nuestra oración es una demostración de fe. Demostramos nuestra fe cuando oramos y no necesariamente tiene que ser a las 4 de la mañana cuando nos levantemos, ni a las 12 de la noche antes de acostarnos. Oramos en cada momento. Cada vez que usted respira, inhala y exhala, es el resultado de una oración. Es un alma agradecida por la misericordia de Dios que se ha levantado una vez en nuestras vidas. Quería compartir con ustedes estas lecciones acerca de la oración de la vida de Daniel. Es corto, es breve, pero son lecciones que este hombre me dejó muy marcada.
y me enseñó de que la vida de oración no solamente era para cumplir con un día de nuestra vida como cristianos, sino que era un hábito en nuestro diario vivir, que tenemos que vivir en cada momento de nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Ayúdanos a cada día a permanecer en común unión contigo, Dios. Ayúdanos a que la oración sea un hábito en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos demostrar nuestra fe a este mundo a través de nuestras oraciones. Hay una frase que dice: el que ama ora. Y Señor, tu pueblo ha sido dotado de amor, ha sido lleno y saciado de tu amor. Y no es cualquier amor, sino es un amor que es capaz de echar todo temor. Y porque ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros cada día elevamos a ti ruegos, súplicas, oraciones, dándote gracias, Señor, por las misericordias presentes, pero también por las misericordias futuras. Dándote gracias por lo que haces cada día en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, de nuestros hijos. Dándote gracias por los propósitos que cumples cada día, Señor. Dándote gracias, oh Dios, porque tú eres Dios. Dándote gracias, Señor, porque de tu mano siempre hemos recibido el bien, la misericordia. Pero también de tu mano muchas veces recibimos el mal, para acercarnos, para aferrarnos y para arraigarnos más a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, por lo que seguirás haciendo en tu pueblo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara nuestro espíritu, prepara nuestras almas, prepáranos, Señor. Porque un día, así como Daniel fue exiliado y fue capaz de levantar tu nombre en ese exilio, nosotros, tus hijos, hemos sido exiliados en esta tierra. Pero un día, Padre Celestial, podemos ver los resultados de nuestras oraciones cuando nos encontramos en ese glorioso lugar junto a ti, amado Rey. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te damos gloria y honra. Amén.